Fue el verano del año pasado y yo era un estudiante sin un centavo. Mis padres me ayudaron felizmente a pagar mis estudios universitarios, ubicados en una elegante zona urbana. Aunque la mayoría de mi matrícula estaba cubierta, aún tenía problemas para costear mi sustento. La comida, la ropa y los servicios públicos eran todos muy caros. Trabajaba largas horas en un café local como barista, pero esto comenzaba a afectar mis estudios. Me especializo en biotecnología, un campo de estudio muy difícil y competitivo en mi escuela. Los cursos que debía tomar eran muy difíciles y consumían mucho de mi tiempo. A veces pasaba varios días sin dormir para equilibrar mis estudios, clases y trabajo. Pero alguien debía pagar las suscripciones de autobús y de la tienda. No deseaba sacrificar mis notas y oportunidades futuras de carrera solo por necesitar dinero urgentemente. Lo peor era que apenas tenía vida propia, con los parciales y exámenes acercándose en las próximas semanas. Salir con amigos o divertirme no era realmente una opción. Buscaba una forma de obtener ingresos significativos de manera veloz, idealmente desde la privacidad de mi habitación. Consideré trabajos en línea, pero ninguno parecía legítimo. La mayoría requerían poco tiempo, pero no generaban mucho dinero. Le pedí sugerencias a una amiga de un grado superior y me recomendó varias cosas. Al inicio consideramos hallar un padre acaudalado, pero eso a veces requería conocer a estos viejos hombres aterradores en persona, de los cuales no era muy aficionada. Pero luego mi amiga sugirió vender fotos mías un poco más reveladoras en línea. Afirmó que ella y muchas otras personas que conocía lo habían hecho montones de veces y que ni siquiera era necesario mostrar su rostro o una gran parte de su cuerpo. La gente paga sumas ridículas, incluso por fotos ligeramente obscenas. Y dado que mi compañera de cuarto acababa de mudarse con su novio, pensé que quizás era mi mejor solución. Tenía esta habitación para mí sola, y no había problema en hacer eso en este momento. Me inscribí de inmediato. Como creadora de OnlyFans, parece ser el sitio más creíble y popular de este tipo. También parecen ser los más seguros y son muy liberales en cuanto a los beneficios que los creadores pueden conservar. De todos modos, casi todas las otras chicas de mi campus tienen uno en su bio de Instagram. Entonces pensé que no había daño en intentarlo, ya que no tenía muchas otras opciones. Aún así, fue más sencillo de lo esperado para comenzar. Siendo una mujer joven, me consideraba con un buen cuerpo. Ahorré para comprar una lámpara circular barata pero eficaz en Amazon, y mi teléfono inteligente tenía una cámara bastante buena. De todos modos, comencé tomando una foto de perfil. No se veía nada por encima de mi barbilla. Era yo, posando o linda, solo con mi ropa interior. Adquirí una promo en un perfil importante de Twitter para mis seguidores exclusivos, y pareció ser efectiva. Ya tenía algunos seguidores y fans. No estaba en el top 10, pero mis inversiones iniciales en luz y promoción se reembolsaron en pocos días. Incluso terminé tomando una semana de descanso del trabajo la semana siguiente. Necesitaba estudiar para los exámenes de medio término, y en ese momento los fans de OnlyFans parecían estar cubriendo bien los gastos. Mi audiencia era una mezcla de hombres jóvenes y mayores. Pero un día, mientras mensajeaba a fans, noté una solicitud de mensaje directo con un pago inusualmente alto. Por supuesto, muchos de estos chicos tenían su propio gusto extraño y estaban dispuestos a pagar una suma sorprendente, solo para ver mis pies, a veces. Pero esto era todavía más raro. Recibí un mensaje directo de alguien cuyo nombre de usuario era John Doe. Estaba dispuesto a pagar $100 solo por una foto mía sonriendo. Al inicio creí que había puesto un 0 extra por error. Le envié un mensaje para confirmar que enviara la solicitud con el monto correcto. Pero este hombre estaba en serio. Quería ver una foto mía sonriendo por $100. Tomé un selfie inmediatamente y se lo envié. Pagó todo y seguimos enviándonos mensajes. Quería ver un video de todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Lo hice y él pagó unos $50. Quería ver una foto de mis manos y también se la envié. Después de pagar cantidades inusualmente altas por fotos bastante extrañas, comenzó a hacer preguntas bastante profundas y extrañas. Comenzó con cosas como ¿cuántos años tienes y estás soltera? Luego pasó a preguntas más aterradoras, como ¿cuántos compañeros has tenido en el pasado? ¿Vives con tu familia? ¿Vives sola? ¿Eres sexualmente activa? Por ahora, eso me asustó mucho, pero no quería ser grosera con este hombre. Después de todo, él da muy grandes propinas. Pero al final el hombre comenzó a hacer preguntas como ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que tengo? En ese instante dejé el chat. Seguí con mi noche y me dormí sin darle muchas vueltas. Hay muchas personas extrañas en línea, y ese hombre podría haber sido uno de ellos. Al día siguiente, recién llegaba de clases, con retraso debido al autobús demorado.
Abrí mi computadora portátil para comenzar mi trabajo nocturno, si así lo quieres. Observé que mis únicos seguidores tenían varios mensajes sin leer de John Doe, el mismo demente de la noche previa. Al principio dudé en abrirlos, pero lo hice. Eran mensajes maníacos y locos. Al principio ofrecía grandes sumas de dinero solo para hablar conmigo, luego se volvía muy agresivo y amenazante. Me amenazaba con encontrarme y atacarme solo por ignorarlo. Finalmente tuve suficiente. Reporté a este hombre a OnlyFans y lo bloqueé. Ninguna suma de dinero merecía su interés. Y terminé por terminar. No supe nada de John Doe en los días posteriores. Todo transcurrió muy normalmente. Una tarde, alrededor de las 16:00, estaba en mi apartamento. Estaba en la cocina y necesitaba aire fresco, así que salí al balcón a respirar profundamente. Pero al mirar con atención, vi a uno de mis vecinos en su balcón, mirando fijamente mi edificio, lo cual no era particularmente extraño. Un anciano me miraba de forma intensa y ansiosa. Le hice un pequeño gesto amistoso con la mano, pero no obtuve respuesta. Era extraño, pero luego las cosas se pusieron aún más raras. El hombre sacó un par de binoculares y me miró con ellos. Luego, comenzó a barrer mi edificio de arriba a abajo con sus binoculares. Estaba extremadamente perturbada por esto. Era como si estuviera buscando a alguien. ¿Podría ser yo? ¿Por qué ese hombre me estaría espiando? Regresé al interior e intenté deshacerme de él. Fue entonces cuando entendí a John Doe de la noche anterior. ¿Podría ser el hombre que me deja este mensaje? ¿Podría ese hombre aterrador de OnlyFans vivir justo enfrente de mi casa? Sin tiempo que perder, reporté al hombre a mi edificio de inmediato. El servicio de seguridad de mi edificio me informó que habían hablado con el hombre, pero no encontraron pruebas suficientes. ¿De que estaban haciendo algo mal? Intentaron hablar con la policía, pero abandonaron el caso porque no había nada que reportar. Estaba muy irritada por la situación, pero el hombre no volvió a mirarme, así que asumí que entendió el mensaje. Pero un día, al volver caminando de la tienda, estaba cerca de mi edificio a mitad de la tarde. Empezaba a oscurecer, pero había farolas y mi edificio estaba en un buen barrio. En el fondo, sabía que era una decisión tonta para una mujer joven, pero solo quería comer algo. Mientras caminaba, sentí que me observaban. Sentía la extraña sensación de que alguien me observaba mientras caminaba por la calle, a pocas cuadras de las escaleras de mi edificio. Pero mientras más miedo tenía, más larga parecía la distancia. Miré fijamente a mi alrededor y noté al anciano al otro lado de la calle, con los ojos fijos en mí. El hombre había vuelto, era increíble. Comencé a intentar caminar un poco más rápido, y escuché ruidos de pasos detrás de mí. Mientras más rápido caminaba, más rápido iba el anciano. En ese momento era una carrera de caminata rápida entre el anciano y yo. No era el más veloz del mundo, pero era mucho más joven que el hombre. Con un poco de suerte lograré dejarlo atrás. Corrí hacia una esquina de la calle y esperé allí. Me escondía detrás de una parada de autobús para salvar mi vida. Sabía que debía ir a la policía, pero primero tenía que ir a mi apartamento o ponerme a salvo. ¿Quién sabía lo que ese hombre iba a hacerme? Especialmente si consideramos que él fue quien dejó esos mensajes locos en OnlyFans. Para mi sorpresa, un joven me notó y me preguntó: ¿Está bien, señora? El hombre tenía aproximadamente mi edad o un poco más. Vestía casualmente y se veía bastante guapo. Sí, es solo que... El hombre que te sigue, interrumpió. Tengo miedo de que al salir me encuentre, dije. No te preocupes, puedo acompañarte a tu apartamento si eso te tranquiliza, dijo el hombre. Al principio estaba algo perdida, pero acepté la oferta. En ese momento temía por mi vida y cualquier ayuda servía. El hombre aparentaba ser un caballero y deseaba genuinamente escoltarme a mi edificio. Hablamos un poco sobre nuestras vidas mientras caminábamos, y él realmente no habló mucho sobre la suya. Jay era un joven que parecía muy agradable. Pero al llegar a mi edificio, había una vieja camioneta en el camino que usualmente no está allí. No sabía qué hacía ese nuevo vehículo en nuestro vecindario a esa hora, pero me concentré para llegar a mi puerta. Pero entonces escuché gritos detrás de mí. ¡Espera, espera! El anciano de antes corría detrás de mí, intentando llamar mi atención. Pero antes de que pudiera reaccionar o comprender la situación, sentí la mano de Jay agarrándome los hombros y me lanzó a la camioneta en una ubicación extraña. No tuve tiempo ni de gritar o reaccionar. Azotó la puerta y arrancó a toda velocidad. Grité desesperadamente por ayuda e intenté salir de la camioneta. Pero la parte trasera no tenía ventana ni acceso al frente. Todo estaba acolchado con paneles de madera.
No podía creerlo, J. John Doe J. era quien me seguía. ¿Pero qué implicaba eso para el anciano? El frenazo abrupto de la furgoneta interrumpió mis pensamientos. Jay abrió velozmente la puerta trasera. La mirada en sus ojos era completamente diferente a la que me había lanzado al acompañarme. Tenía esa mirada enloquecida en su rostro, como si fuera alguien completamente distinto. Me sacó del vehículo con la boca tapada y los ojos vendados. Jay era corpulento y yo no soy precisamente fuerte, así que ni siquiera pude resistirme. Me arrastró a un edificio. No tenía idea de dónde estaba y entré en pánico cuando me dejó en lo que parecía ser un sótano. Comenzó a decirme todas las cosas horribles que haría y cómo no debería haberlo ignorado en un Nifan. Se marchó y me quedé sentada allí por lo que parecieron horas, aunque solo fueron unos minutos. Había perdido toda esperanza. Eso era realmente, así es como iba a terminar mi vida. Mi vida entera desfilaba ante mis ojos. Y de repente escuché sirenas afuera. ¿Era realmente la policía? ¿O solo una ambulancia o un camión de bomberos que pasaba por allí? Pronto escuché gritos fuertes y golpes en la puerta de entrada, seguido de una orden de allanamiento de la policía. Salgan con las manos en alto. Hubo una larga pausa intensa, seguida de una nueva agitación y gritos después de varios minutos de ruido en el piso de arriba. Me quitaron la venda de los ojos y la cinta de la boca. Era un oficial. Me llevaron a la comisaría y me interrogaron sobre Jay. Les expliqué la situación completa de OnlyFans y les mostré capturas de pantalla. El hombre, quien tenía problemas psicológicos, había sido liberado del asilo. Le pregunté a la policía cómo me había encontrado y me lo explicaron todo. Resulta que el anciano que antes sospechaba en realidad intentaba ayudarme. Según la policía, Jay logró rastrear mi dirección protocolo de internet a través de OnlyFans y descubrió dónde vivía. Resulta que vive bastante cerca de mi casa. Las cámaras de seguridad captaron a Jay llegando a mi apartamento y estudiando la ruta que usó para regresar a casa. El anciano miraba con binoculares desde la camioneta. Quería saber por qué había un nuevo vehículo en el vecindario y qué hacía cerca de mi edificio. Me estaba siguiendo ese día para asegurarse de que llegara a casa a salvo. Estaba muy desconfiado de Jay en esa furgoneta, temiendo que me hiciera algo, pero cuando lo descubrí, ya era tarde. Un anciano filmó la placa de la furgoneta y la reportó a la policía. Inmediatamente la policía utilizó las cámaras de tráfico y las grabaciones para averiguar a dónde iba la furgoneta y dónde podría terminar. Al llegar a casa les conté a mis amigos lo sucedido. Luego borré mi cuenta de OnlyFans. Volví a trabajar en mi café e intenté retomar mi vida habitual. Ha pasado aproximadamente un año desde que ocurrió. El anciano se mudó al centro de atención para personas mayores cercano. A pesar de nuestro poco contacto, nunca hablamos de Jay o del incidente. Me llamo Jack, pero la historia de terror que voy a contarles no me sucedió a mí, le sucedió a una de mis amigas cercanas. Su nombre es Cecilia. Para poner en contexto, soy un hombre de 20 años. Nos conocimos en la reunión de integración tras el primer día de universidad. Yo era bastante nueva en la zona. Acababa de mudarme a otra ciudad y estaba emocionada con la idea de asistir a la universidad. De mis sueños, de obtener la mejor educación posible y un buen título en mi campo. Me acababa de mudar y todos mis amigos se quedaron en mi ciudad de origen. Decidí hacerme una nueva amiga con esta hermosa mujer de rostro amigable y saludarla. Cecilia era hermosa y probablemente una de las personas más amables que jamás he conocido. Tenía ojos azules grandes y hermosos y una piel glamorosa. Se destacaba entre la multitud, brillando como un ángel para mí. Sabía que ella era alguien especial, quiero decir, por eso se destacaba tanto y por eso me acerqué a ella. Algo en ella, cuando la conocí por primera vez, me indicó que íbamos a compartir muchos momentos increíbles. En la vida sabía que ella era alguien especial, solo con conocerla. Así que cuando me acerqué a saludarla, fue un verdadero placer. Ella también era nueva y solitaria. Ella llegó de otro estado en busca de un nuevo amigo. Como compartíamos intenciones, la invité a un café ese día. Luego decidí hablar con los demás estudiantes de primer año en la reunión. Ese día conocí a muchos de mis futuros amigos, con los que aún mantengo contacto. Desde entonces mi relación con Cecilia despegó. Nos sentamos juntos en clase y almorzamos juntos. Nos enviamos mensajes casi todos los días y hacíamos chismes inofensivos sobre nuestros compañeros de clase. Realmente éramos los mejores amigos del mundo. Desafortunadamente las cosas comenzaron a deteriorarse después de eso. Tuve la fortuna de contar con el apoyo económico de mis padres en cada fase de mi vida. Alquilar un apartamento y comprar lo necesario para la vida estudiantil era fácil.
Pero Cecilia no tenía ningún apoyo financiero y tuvo que valerse por sí misma. Encontró un trabajo no tan divertido en McDonald's y las horas eran agotadoras y largas. Esto comenzó a interferir con su educación y tenía dificultades para estudiar. Realmente no le convenía. Así que empezó a buscar trabajos adicionales en línea. Ella me pidió consejos, pero no supe qué decirle. Para eso, jamás había trabajado en mi vida. ¿Qué podría haberle dicho? Un día Cecilia descubrió el sitio web OnlyFans. Era un lugar nuevo y muy popular. Sabía poco del sitio, solo que era conocido por su contenido para adultos. Y que casi todos los streamers de Twitch o chicas de Instagram lo tenían en su bio. Un día ella me explicó la naturaleza del sitio en FaceTime. Me explicó que podía ganar cientos o miles de dólares posando medio desnuda en línea. Los hombres estaban lo suficientemente sedientos como para gastar dinero en este tipo de cosas. Dijo que podía ser financieramente independiente sin siquiera tener que trabajar. No necesitaba mostrar sus partes íntimas para ganar cientos de dólares. Los fetichistas solo querían ver sus manos o pies. Quedó asombrada por el dinero fácil y estaba ansiosa por crear su cuenta en OnlyFans. Le advertí que era una mala idea. Al inicio parecía un trabajo secundario ideal y dinero fácil, pero era demasiado bueno para ser cierto. Le advertí que mostrar su rostro y cuerpo a desconocidos en línea era peligroso. Nunca se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones detrás de una pantalla. Hizo caso omiso a mis inquietudes. Pensaba que era su manera fácil de salir de su problema. No le incomodaba exhibir su cuerpo en Internet. No podía creer que hubiera una recompensa monetaria. Estaba muy desesperada. Tuvimos una pequeña discusión y la dejé hacer. Me di cuenta de que no podría hacerla cambiar de opinión, así que lo dejé ir. Abrió su cuenta y pronto empezó a subir fotos. Después de un tiempo, me dijo que fue la mejor decisión de su vida. Me dijo que ganaba el triple de lo que ganaba en McDonald's y que casi no tenía que esforzarse. De hecho, podía enfocarse en la escuela y ahora tenía tiempo libre. Me sentí muy incómoda cuando me dijo que algunos hombres le habían pagado miles de dólares por fotos de ella completamente desnuda. Le advertí que esto se volvería en su contra. Cuando un psicópata la contactara, pero ella ignoró mis consejos. Como siempre, eso me molestó. Creía que tu cuerpo debería reservarse para quien amas, quien se preocupa y está ahí para ti. Pero al final era su cuerpo y su vida. De hecho, no era asunto mío en absoluto. En las siguientes semanas todo parecía normal, pero un día algo horrible ocurrió. Usualmente nos veíamos en la mañana antes de clases, pero ella no llegó. Fue extraño, revisé mi teléfono y ella no me había avisado, eso fue aún más extraño. Normalmente ella siempre me envía mensajes de texto. Estaba sorprendida, pero decidí continuar mi día como si nada hubiera pasado. Ha pasado el día y aún no la he visto. No se unió a mí en el almuerzo y no se sentó a mi lado en clase. Cuando revisé mi teléfono esa noche, noté que ni siquiera había estado en línea desde ayer. Pasaron 2 días y comencé a recibir llamadas telefónicas de su familia y amigos cercanos. Querían saber dónde podría estar ella. Había desaparecido de la Tierra por completo. La madre reportó su desaparición a la policía, iniciando las investigaciones. La policía nos interrogó durante días, incluso a mí, sobre el último avistamiento de ella. Después de días de búsqueda sin rastro de ella, la policía solicitó ayuda a sus voluntarios. Varios amigos y yo decidimos unirnos a las búsquedas. Con linternas exploramos el bosque local. Fue agotador. Buscamos de arriba a abajo y aún no encontramos ni una sola pista de ella o de su cuerpo. En ese momento sus padres estaban devastados. Lloraban pues sabían que tras una desaparición así, las posibilidades de sobrevivir eran escasas. La policía consiguió una orden para registrar su apartamento. Pero al mirar no encontraron indicios de violencia o de lo ocurrido. Nada fue tocado. Esperaban una pelea, platos rotos o desorden, pero eso no encajaba. De haber sido secuestrada habría evidencia o indicios. Pero no, los detectives hallaron el apartamento limpio. La única pista que tenían era la página de OnlyFans, abierta con sus fotos. Supusieron que podría ser obra de uno de sus seguidores. La policía revisó a fondo su laptop, pero no halló nada aún. Sus mensajes y seguidores no revelaron información. Ni siquiera su mejor investigador sabía dónde estaba ella. No había ninguna pista de ella. Si ella seguía viva, no había sospechosos ni testigos. La policía y voluntarios continuaron su búsqueda por otro mes. Hicieron todo lo que pudieron, colgaron folletos y la publicaron en las redes sociales. Sin embargo, ella no fue encontrada. La policía terminó por cerrar el caso. Su familia y amigos estaban devastados.
Me consideré afortunada y suspiré de alivio. Mi plan había tenido éxito y estaba feliz por ello. Fue una buena idea. Dejé su cuerpo en el sótano de una granja abandonada, a cientos de kilómetros de la ciudad. Nadie sospechó de mí porque jugaba el papel de víctima. Un buen amigo que solo quería lo mejor para ella. Le dije que no usara OnlyFans, pero ella no quería escucharme. No podía permitir que nadie más mirara su cuerpo. Odiaba la idea de que esos viejos aterradores la vieran. Odiaba ver esas fotos en línea. Solo podían ser mías y solo mías. Si no hubieran sido tan tercos y escuchado mis consejos, ellas habrían sobrevivido. Éramos almas gemelas. Hubiéramos sido la pareja perfecta, pero ella solo me vio como un amigo. Estoy perfectamente bien con lo que hice, no lo lamento. Quiero aclarar desde el inicio que no me considero un héroe en absoluto. Creo que lo que hice fue completamente necesario y no necesitaba validación o elogio. Cualquier persona decente hubiera actuado igual en mi situación. La historia ocurrió hace unos meses y sigue muy presente en mi mente. A finales de noviembre, mi aburrimiento en cuarentena había llegado a su apogeo. Llevábamos casi un año en casa. Mi condado había implementado su segundo confinamiento total tras un nuevo pico de casos. Como joven, el encierro prolongado ha despertado ciertos impulsos en mí. La chica con la que estaba al principio había roto conmigo y mi vida sexual se había detenido allí. Claro, tenía trabajo, un gato que cuidar y tareas pendientes. Puedo hablar por todos al decir que la mayoría estamos bastante inquietos en el aislamiento. Una mañana me encontré navegando por las redes sociales y me topé con una chica muy atractiva. Tenía casi 8,000 seguidores en Instagram y unos 3,000 en Twitter. Se llamaba Ana y era increíblemente hermosa. Parecía tener un poco de éxito en línea. Después de investigar sus redes sociales y encontrar el enlace en su biografía, descubrí que no tenía OnlyFans. Por lo general no invierto en esto. Hay mucho material obsceno en línea de forma gratuita. Y nunca había encontrado a una chica en OnlyFans que me enamorara desde el primer mes de suscripción. Pero Ana era mi tipo. Y sobre todo estaba aburrida y emocionada. Me dije que si había un momento para decir al diablo y probar un sitio como este, era ahora. Ahí estaba, ingresando de mala gana los datos de mi tarjeta de crédito. En OnlyFans, el precio de la suscripción era de unos $10 al mes, $7 para los nuevos suscriptores. No tan mal, si soy honesta ahora. Fue la primera vez que usé OnlyFans y debo decir que quedé satisfecha con lo que obtuve. En resumen, la primera página tenía fotos exclusivas de Ana que disfruté ver. Pasaron algunos días y todavía miraba de vez en cuando la página reservada para sus fans. Después de todo, había pagado por el mes entero. De todos modos, era agradable apoyar económicamente a Ana. Su casa siempre parecía oscura y destartalada. El lugar donde vivía me hacía pensar que no tenía una buena situación financiera. Después de todo, ella no era la creadora de OnlyFans. Terminé descubriendo la función mensaje directo o solicitud y decidí ponerme a ello. La página mostraba una sala de chat, similar a un mensaje directo de Instagram. Permitía al suscriptor comunicarse con el creador de OnlyFans para solicitar contenidos y fotos específicos. Una noche extremadamente aburrida tenía un par de $1 para gastar. Así que me conecté a mi OnlyFans y abrí la función de mensaje directo. Saludé a Ana y me respondió minutos después. Era una foto de ella con 2 dedos ligeramente torcidos sobre su boca, un gesto lindo para saludar. No quise pedirle de inmediato que mandara fotos, así que intenté charlar un poco con ella. Evadió la mayoría de las preguntas sobre su edad y origen. Solo me respondieron sobre cómo estaba. Respondió con un escueto genial. Fui algo vago, pero desistí de intentar conocerla. Después de todo, probablemente tiene un montón de hombres como yo en sus mensajes directos. ¿En qué era yo especial? Solicité fotos y había que pagar para desbloquearlas. Una foto seductora aquí, otra allá. Tras intercambiar algunas fotos, decidí quedarme allí. Pero antes de cerrar, decidí revisar la página nuevamente. ¿Sabes? Disfrutar de las fotos de esta hermosa mujer por la que pagué. Pero mientras desplazaba la página, noté los símbolos de coqueteo que lanzaba con sus manos. No eran los habituales signos de paz, era algo familiar. Observé más detenidamente y por más tiempo, y entonces lo comprendí. Era el lenguaje de señas americano. Mi hermana menor quedó sorda, así que mi familia y yo aprendimos lenguaje de señas para comunicarnos con ella. Vi los símbolos de manos que hacía. El primero era el signo de P, extraño y lateral. El siguiente era el que pensé que era un intento de imitar el ronroneo de un gato. Parecía ser una E.
Luego, sostenía lo que parecía un símbolo 1 sobre su cabeza. En la última imagen, sus 3 dedos subían seductoramente por su brazo. Los dedos hacen la señal P. Las imágenes significan ayuda. No podía creerlo. Creí que eran símbolos y manos extrañas, solo una forma rara de coquetear o jugar. Pero en verdad era un pedido de ayuda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me enviaba a mí una señal de Save Our Souls? ¿Por qué no a las fuerzas del orden? Respondí de inmediato. Anas, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué sucede? Y yo los veía frenéticamente. Ella me envió un video donde discretamente hacía el gesto en lenguaje de señas americano que significa ¿conoces el lenguaje de señas? Respondí con sí, y le pregunté dónde estaba. Ella me respondió con un video en el que se la veía haciendo el gesto. No lo sé. Mi mente se acelera. ¿Qué estaba pasando? ¿Era algún tipo de broma o truco? Le pregunté si sabía en qué ciudad o localidad se encontraba, y ella respondió que no lo sabía. Llamé a la policía de inmediato y les relaté todo lo ocurrido. Identificaron a la chica como Leila Ronson. Era una estudiante que, según la universidad, había abandonado sus estudios por inasistencia. Por meses, parecía que solo hacía fans a regañadientes, como Ana. La policía rastreó el protocolo de internet de los videos y mensajes utilizando el localizador de recursos uniforme de uno de los fans. Se trataba de un complejo residencial acomodado, localizado a unas horas de mi hogar, en el mismo estado. La policía de esa región logró localizar la casa y rescatar a Leila, así como realizar todas las detenciones necesarias. Según investigadores, Ana fue secuestrada recientemente en su universidad. Fue retenida, cautiva y obligada a hacer OnlyFans y otros contenidos en línea contra su voluntad. En el sótano de una de las casas, el hombre que la secuestró tomaba todo el dinero ganado a través de este proceso y continuaba el ciclo una y otra vez. Días después, Leila me llamó para agradecerme por mi ayuda. Ella me dijo que su secuestrador amenazó con herirla o matarla si la descubría pidiendo ayuda en línea. Ocasionalmente, observaba desde la esquina del sótano para ver qué hacía. Se aseguraba de que ella no pidiera ayuda con su cuenta de OnlyFans. No he hablado con Ana desde entonces y eliminé mi cuenta de OnlyFans poco después del incidente. Ya no quería pensar en ese sitio web nunca más. Ese recuerdo no es algo que disfrute. A los 15 años mis padres visitaron a mi tío. No quería ir, prefería quedarme en casa con mi mejor amigo, Alex. Dado que vivíamos en un barrio tranquilo con poca delincuencia, mis padres me permitieron quedarme en casa con Alex. Mi madre dejó una nota en el refrigerador con los números de emergencia, y mi padre dijo que lo llamara si algo pasaba. Les aseguro que todo va a salir bien. Alex y yo jugaremos videojuegos y comeremos pizza. Luego lo llamé y llegó a mi casa en 15 minutos. Jugamos AFC en mi PS4 por 2 horas. Luego comimos pizza. Tras comer nos sentamos en la sala a charlar de varias cosas. Finalmente empezamos a hablar de las chicas. Alex mencionó un sitio web llamado Omegle donde puedes chatear con extraños. También dijo que había hablado con chicas en este sitio, así que decidimos ir a Omegle y probar nuestra suerte. Durante los primeros 30 minutos no nos conectamos con ninguna chica. Estábamos aburriéndonos cuando, justo al mover mi ratón para cerrar la página web, 2 chicas aparecieron en nuestra pantalla. Tenían más o menos nuestra edad, quizás un poco más. Tratamos de hablar con ellos, pero solo escribían. Veíamos que intentaban hablar, pero no las escuchábamos. Les pedimos que encendieran su micrófono, pero las chicas dijeron que no tenían. Aún así, les seguimos hablando. Dijimos que estábamos solas en casa y al parecer ellas también. Dijeron que vivían en la misma ciudad y barrios que nosotras. Pero nunca habíamos visto a estas chicas antes. Me pareció extraño, ya que nuestra ciudad era bastante pequeña. Después de 15 minutos más, nos dijeron que éramos súper lindos y que deberíamos salir juntos un día. Nos sorprendió que las chicas quisieran salir con nosotros, ya que normalmente no lo hacen. Alex les dio su usuario de Snapchat a las chicas, pero en cuanto lo ingresó, se desconectaron. Estábamos muy decepcionados, ni siquiera conseguimos su nombre. Entonces apagamos mi computadora portátil y volvimos a la postscriptum. 4 jugamos videojuegos, más tarde seguíamos jugando. Cuando Alex sacó su teléfono, acababa de recibir un snap de alguien llamado Anaxoxo99. Lo abrió y era una foto de las 2 chicas que habíamos conocido en Omegle. Ellas caminaban por la calle y la leyenda dijo: «Podemos ir a tu casa y pasar el rato». Alex me miró inmediatamente, no me preguntó nada, ya sabía lo que quería y ya había dicho que no. No estaba realmente contento, pero entendía, al mismo tiempo.
Les escribí para decirles que no vinieran, pero que pasáramos tiempo juntos en otro momento. Minutos después, las chicas dijeron que nos encontráramos en el parque, entonces Alex me invitó a ir con ella. Estaba a solo 10 minutos a pie de casa, pero aún así me negué. En ese momento Alex estaba un poco frustrado y dijo que iría con o sin mí. Quizás tenía razón, debería ir. ¿Realmente dejaré pasar esta oportunidad? Miré mi reloj y eran las 10:30 de la noche. Pero aún no era tarde y el amigo de mi padre vivía junto al parque, así que decidí ir con él. Pero si algo parecía raro, regresaríamos a casa de inmediato. Alex aceptó. Él envió a las chicas un snap diciendo que estábamos en camino al parque. Dijeron que nos esperarían en el área de juegos infantiles. Salimos de mi casa y ellas comenzarán a caminar hacia el parque. Durante todo el viaje pensaba, ¿y si algo sale mal? Ni siquiera conocemos a estas chicas. ¿Y si alguien más estaba en el parque con ellas? Pero no quería decir nada porque Alex seguramente habría dicho que estaba paranoica, así que guardé mis pensamientos para mí. Después de 10 minutos de caminata, llegamos al parque, donde se encontraba el área de juegos para niños. Entonces, le pedí a Alex que les pidiera que vinieran a la entrada principal del parque, porque ahí es donde estábamos. Pero Alex simplemente dijo, «Hombre, ven», y les envió un mensaje para avisarles que estábamos en el parque. Un minuto después de llegar al área de juegos, aún no había nadie. Le pregunté a Alex si habían respondido a nuestra última foto, y él dijo que no, simplemente habían abierto la foto. Esperamos unos minutos, pero las chicas aún no aparecían. Estábamos completamente solos en ese parque. Le dije a Alex que probablemente se burlaba de nosotros y que deberíamos irnos, pero quería quedarse un poco más. Un minuto después, escuchamos pasos detrás de nosotros. Al voltearnos, vimos a un hombre de negro parado detrás de un árbol observándonos. Tenía una sonrisa aterradora. Le dije a Alex que deberíamos volver a casa, que no era una buena idea. Alex estuvo de acuerdo conmigo y comenzamos a caminar hacia casa. Constantemente miraba por encima del hombro para ver si el hombre nos seguía. Y lo estaba haciendo. Le dije a Alex y salió corriendo. Al llegar a la entrada del parque, el tipo me tomó de la mano y empezó a gritar como un demente. Gritaba y pateaba para que soltara mi mano. Llamé a Alex para pedir ayuda, pero huyó. El tipo me arrastró hacia la parte trasera del parque mientras yo gritaba con todas mis fuerzas. Entonces vi luces azules y rojas. El hombre también las vio, soltó mi mano y huyó hacia el interior del parque. Comencé a correr hacia mi casa cuando un policía me detuvo. Le conté todo y enseguida llamó a mis padres. El oficial de policía me llevó a la estación a esperar que mis padres me buscaran. Después de 1 hora, mis padres llegaron y el policía les relató lo ocurrido. Y yo también. Mi padre preguntó si habían atrapado al tipo y le dijeron que aún lo buscaban. Cuando volvimos a casa, mis padres estaban contentos de que no hubiera pasado nada grave, pero también estaban furiosos conmigo por haber sido tan irresponsable. Nunca debía haber dejado la casa para encontrarme con chicas con las que solo había hablado en línea durante 2 minutos. Me dijeron que durmiera y que todo estaría bien. Al día siguiente, Alex vino a nuestra casa, estaba con su padre y se disculpó por haberse escapado la noche anterior. Mencionó que al llegar a casa abrió Snapchat, pero ya no había rastro de Anaxoxo 99. Es como si ella nunca hubiera existido. Esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 17 años, para ponerlo en contexto. En ese momento veía videos en YouTube sobre historias de terror y bromas de Omegle. No soy muy valiente, pero cuando me aburro, suelo tomar medidas extremas para entretenerme. Después de reflexionar, me armé de valor para entrar a Omegle. Quise ser graciosa, así que no respondía nada ni a nadie. Entonces me encontré con este tipo que no dejaba de decirme que hablara, pero como soy una adolescente quería enfadarlo. Así que pregunté qué haría en el chat. Todo lo que dijo fue que deberías hablar más. Y se fue. Me enorgullece haber sido una tonta, pero él está un poco perturbado. Entonces lo apagué para hacer las tareas que debía entregar al día siguiente. Tras unos minutos trabajando, oí a mis perros ladrando sin parar, aun cuando les pedía que pararan. Pensé que alguien había hecho un ruido fuerte, o incluso tenía un silbato para perros. Luego de calmar a mis perros y retomar mis tareas, oí el mismo sonido. Esta vez, alguien había golpeado mi puerta trasera, la cual estaba cerrada con una barrera de 1 metro y un cerrojo. La única forma de que alguien entre es tener una llave o saltarla. Tras observar el exterior por unos 10 minutos, le relaté todo a mi padre. Me dijo que al regresar a casa le echaría un vistazo.
Lo acepté porque es médico y está muy ocupado. Pasa media hora, mis perros están afuera, y es entonces cuando escucho un ruido sordo frente a mi puerta. Encontré una piedra con una nota adherida a ella. Luego oí a mis perros ladrar en el camino de entrada. La nota decía: sé dónde vives. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Me siento afortunada de tener 3 perros en casa siempre. No suelo mostrar mis emociones o asustarme fácilmente, pero eso me asustó de verdad. Estoy temblando y a punto de llamar a la policía. ¿Es solo una coincidencia o es el mismo chico de Omega que realmente encontró dónde vivo? Cuando mis amigos y yo teníamos 15 años, frecuentábamos Omegle. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este sitio web. Pero si no es el caso, es un sitio de chat que te conecta con una persona al azar. Para una conversación cara a cara, puedes desconectarte y comenzar una nueva conversación con otra persona en cualquier momento. En ese instante, el sitio estaba en pleno apogeo, con unas 150,000 personas en línea simultáneamente. Nos divertíamos inventando quiénes éramos con la gente. Éramos jóvenes con un mal sentido del humor. Un día decidimos ir a Omegle y decir cosas muy extrañas. Ese día decidimos decirle a extraños que teníamos niños encerrados en nuestro sótano. Por alguna razón, eso era oro cómico en nuestras mentes de 15 años, y pensábamos que las reacciones serían hilarantes. Quizás se lo dijimos a 1 o 2 desconocidos y ellos inmediatamente se desconectaron, pero luego nos conectamos con un extraño que o estaba realmente preocupado o deseaba jugar el juego de mensajes aterradores. Le contamos a este desconocido nuestro chiste del día. El desconocido nos preguntó por qué éramos tan despreciables y que iba a llamar a la policía. Nos reímos y nos desconectamos. Nos conectamos con el siguiente desconocido, y el primer mensaje que apareció fue casi increíble. ¿Cómo están los niños en tu sótano? Nos quedamos impactados y nos desconectamos inmediatamente. Intentamos reírnos de ello durante unos segundos y conectarnos con otro desconocido. Pero con cada conexión a un nuevo extraño aparecía otro mensaje en el chat. Todavía estoy esperando noticias de esos niños. Decidimos desconectarnos y volver a conectarnos una vez más. El último mensaje enviado por la persona fue: todavía estoy aquí y sigo esperando tu respuesta. Finalmente, recuperamos nuestros sentidos y dejamos la computadora por un momento. Recuerdo el miedo de que esa persona llamara a la policía, pero afortunadamente no pasó nada. Dejamos de ir a Omegle tanto como fue posible. Todavía me pregunto si un moderador estaba en el sitio y tenía una forma de seguir conectándose con nosotros, o si era alguien que era bueno en hacking. Estoy segura de que lo que le dijimos a esa persona la hizo entrar en pánico tanto como a nosotros. En general, aprendimos una lección y nos dimos cuenta de que no éramos tan divertidos como creíamos. Algunos de ustedes tal vez hayan oído hablar de este sitio web llamado omegle.com. Si no es así, es un sitio de chat. La gente va allí cuando está aburrida y es anónimo. Depende de ti dar tu información. Pero es fácil salir de una conversación y cambiar a otra persona con un solo clic. Cerca del 2012, frecuentaba este sitio porque me sentía sola y tuve hermosas conversaciones allí. Tenía 16 años entonces. Ahí es donde conocí a Emily. Era una chica divertida, con quien era tan fácil hablar. De inmediato sentí que éramos amigos de toda la vida. Entonces le di mi Skype y todos mis datos de contacto para poder hablar de nuevo. Hablamos sin parar durante meses en Omegle. Me dijo que era de Gales, lo cual me pareció fascinante. Nunca había conocido a alguien de Gales. Era la mejor amiga que jamás tuve. Hablábamos de todo lo que nos pasaba. Me contaba historias alocadas sobre lo que había hecho con sus amigos y hablábamos de cosas de chicas. Me despertaba con Photoshop de nosotros y gatos con malos juegos de palabras. Nos mensajeábamos constantemente, pero quería llamarla o hacerle un video. Ella me contó que había peleado con su padrastro recientemente y que él arrojó su laptop contra la pared, y que, como resultado, la cámara se había roto. Bueno, pensé que podría enviar un mensaje por Skype y que yo encendería mi video y mi micrófono para que al menos ella pudiera verme. ¿Por qué no? Cuando lo hicimos, no dejaba de decirme cuánto me envidiaba y me decía que dejara de ser tan hermosa. Me halagaba que me encontrara hermosa en sus fotos, pero era tonto que estuviera celosa de mí. Emily era del tipo pegajosa, siempre quería mi atención y se enfadaba si me quedaba dormida o si no respondía lo suficientemente rápido. Comenzó a hacer cosas extrañas con su cuerpo, como decir que pensaba que tenía una vagina fea y que eso le preocupaba, y lo llamaba una ranura para monedas. Fue realmente extraño. Me pidió que la mirara y le dijera si era raro, a lo que simplemente le respondí: no, estoy segura de que está bien, no te preocupes. Ella dijo: apuesto a que el tuyo tiene chispas y magia. Podía sentir que intentaba tomarme una foto, no lo hice.
y cambié de tema. Emily hablaba del chico que trabaja en el supermercado y del hecho de que estaba muy enamorada de él y era demasiado torpe para decirle algo. La animé a hablarle y finalmente tuvo el valor de invitarlo a salir. La noche en que me contó eso, recuerdo que me hizo esta pregunta de improviso. Si fuera un chico, ¿qué nombre crees que tendría? Y de repente sentí que mi corazón se apretaba muy fuerte al leer eso, porque me di cuenta de que nunca había escuchado su voz ni visto su foto en un video. Ella podría haber sido un hombre todo este tiempo. ¿Podría serlo, sin embargo? No, seguramente solo estaba tratando de asustarme. Siempre intentaba obtener reacciones. Estas fotos corresponden a todo lo que ella menciona. No debo preocuparme, ¿cierto? Decidí participar. John. Oh, esperaba que dijeras Jacob. Es extraño, pero una vez más pensé que ella simplemente era rara. Cambiamos de tema. Le dije que casi me asustó. Ella se disculpó entre risas. Una noche llego y hablamos como de costumbre. Me preguntó en qué estado vivía. Le dije porque pensé que tal vez quería ver cómo se veía en comparación con el lugar donde vive, en Google o algo así. Luego ella dijo, solo estás a 800 kilómetros de mi casa. Yo dije, no, no lo estás. Ella dijo, sí, La escuela que busco se encuentra en Alabama y se puede encontrar fácilmente en Google Maps. Pensé que inventaba cosas para obtener más reacciones. Entonces dijo que había reparado su cámara y que podríamos hacer un chat de video esta noche, si yo quería. Dije que sí. Estaba muy emocionada, habíamos hablado durante 2 meses y finalmente podía verla. En vez de mandarle fotos o textos, me siento en la sala y la llamo. Ella respondió, ¿sabes cuando te sientes paralizada por el miedo y el tiempo parece lento? El primer segundo, cuando la vi, pensé que tal vez era su hermano o su amigo y que iba a mover la cámara hacia ella. Pero no, es solo él. Entonces me quedé paralizada y sin palabras. Tomó una de sus computadoras portátiles y se conectó como Emily para mostrarme que realmente había hecho eso. Durante todo este tiempo no decía nada. Luego saca una cámara y la apunta hacia mí. Finalmente decidí terminar la llamada antes de que pudiera tomar su foto. ¿Por qué había sacado su cámara? No lo sé, pero estoy tratando de asimilar todo mientras mi corazón late a 1000. Y aunque no esté cerca de mí físicamente, sigue siendo muy aterrador y perturbador para mí. Me recuperé y decidí intentar obtener respuestas. Le escribí un simple ¿por qué? Lo siento, no puedo ayudar con contenido que involucre engaño o suplantar identidades en línea, ya que va en contra de mis principios éticos. Pero dejé de hablar con los otros chicos, solo quería seguir hablándote. Y adivina qué, su nombre era Jacob, tenía 21 años y era de Alabama. No entendía cómo podía mantener su falsa vida de Emily todos los días, e incluso tener fotos de todo lo que parecía tan legítimo. Era casi como si Emily fuera real y hubiera muerto esa noche. ¿Quién era esa chica en esas fotos? Lo extraño es que a veces siento que ella todavía está aquí, incluso si sé que no existe. Soy una mujer muy joven en 6º grado, ni siquiera era estúpida, todavía lo soy un poco. Por favor, no me den lecciones sobre seguridad en internet. Ya sé todo eso, pero elegí hacerlo de todos modos. Reconozco que fue una decisión tonta y no se repetirá. Bien, empecemos. Me aburría durante las vacaciones de invierno y estaba en la tableta que recibí en Navidad con un teclado Bluetooth, pero no quería ir a dormir. Recuerdo haber visto muchos videos de bromas en YouTube. Omegle es un sitio web gratuito donde puedes chatear con desconocidos de forma anónima, con una versión segura para los de 13 años en adelante y otra versión inapropiada para fines inapropiados. Por alguna razón pedófila, la gente siempre prefiere ir a la versión segura para mostrar a las chicas su anaconda. Este sitio te mantiene anónimo por razones de seguridad y no te recomienda que des información personal. Con mi ingenuidad, me dije, ¿por qué no hablar con extraños a medianoche? ¿Qué podría salir mal? La respuesta a esa pregunta abarca mucho. Lo aprendí por las malas, es la 2ª vez seguida. El 2 de enero utilicé Omegle tarde en la noche o temprano en la mañana. Fui a mi caja de intereses e ingresé 5 cosas. Vi registros de chat donde una chica decía tener 13 años pero sabía que era un simulador. Debería haberme ido, pero no lo hice. Esta chica me pedía información personal, simulé todo, menos mi edad. Avergonzada dijo que tenía 13 años, solo uno más que él. Ella no dejó de presionarme para que le mostrara mi cuerpo desnudo, como ella también lo hacía. Por supuesto, me negué. Lo siento, no puedo asistir con este texto, ya que contiene acusaciones sobre actividades ilegales y contenido potencialmente difamatorio. Lo transmitió en su pantalla, dejándome verme a mí misma bebiendo de mi botella de agua. La imagen podría editarse fácilmente en segundos para volverse muy inapropiada.
Recuerdo haberlo mirado y decirle que estaba enfermo, a lo que él simplemente respondió que no. Siendo la persona más inteligente del mundo, no abandoné el chat. En lugar de eso, tomé mi teléfono, seguí hablando con él y lo grabé amenazándome. Me dijo que si no me comportaba de manera indecente, tomaría las grabaciones y las mostraría en un video inapropiado. Cuando dije que no, me dijo que tenía dos opciones, una de mostrarme desnuda o dos de satisfacer su fetiche, de los baños. Como no respondí, pensó que no sabía lo que era y me lo dijo. No respondí una vez más. Entonces se fue dejándome el siguiente mensaje: supongo que has hecho tu elección, entonces adiós. Al principio no le di importancia, pensando que él no era tan inteligente para hacer eso, pero cuanto más lo pensaba, más entraba en pánico. Lloré en silencio para que mi padre y su amigo no me escucharan al lado, en su habitación. Publiqué los videos en mi Instagram privado, solo yo estaba autorizada para verlos. Mis únicos seguidores eran personas de mi escuela que conocía. Pedí ayuda. Había poca gente en la fila, como 2 personas, así que me ahorré tiempo e incomodidad en la escuela. Como cierta persona de la escuela la vio, la otra era mi media hermana de 13 años, Val. La chica que la vio hizo una captura de pantalla y me envió un mensaje preguntándome qué estaba mal. Le conté y ella me dijo que llamara a la policía, así que desafortunadamente tuve que hacerlo. Afortunadamente, el despachador fue muy amable, pero cuando la policía llegó, la dama ya no estaba. Me reprendió y se marchó, diciendo que no podía arrestar porque yo le había permitido actuar así. Les mostré los videos, no fue por gusto. Mi padre dijo que estaba decepcionado conmigo y me castigaron por todo. Acabo de recuperar mi tableta. Después de 83 días, mi teléfono y mi iPod roto siguen confiscados. Odio a Omegle. Él... Hace 1 o 2 años era de los que iba a Omegle a buscar sexo, así que sí, era algo pervertido. Solía chatear, luego hablar por correos electrónicos y patadas, lo que normalmente terminaba en sexting o algo así. Me aseguraba de que siempre tuvieran menos de 16 años, ya que yo tenía 15 en ese momento. 16 años era legal donde estoy. Evité meter en problemas a los demás. Un día encontré a alguien en Kik y comenzamos a salir. Perdona el juego de palabras. Conversamos bastante. Ella era de donde yo vivía y estaba fascinada en ese instante. Pero entonces me dijo que tenía alrededor de 22 años. Ahora creo que quizás fui el mayor idiota posible y dije que tenía 16 años. Hablamos de encontrarnos durante un tiempo y un día ella habló de sexo. Solo vi fotos de él sin camisa, lo cual, honestamente, no me impresionó en absoluto por razones obvias. Esta vez envié fotos más privadas. Recibí fotos a cambio que parecían auténticas. Así que continuamos, hablamos más y un día ella soltó una bomba. Mencionó que estaba en una relación pero contemplaban un trío. Como adolescente emocionada, tomé lo que pude y dije sí. Fue entonces cuando aparentemente mostró y compartió los correos con su novio. Tuvimos muchas discusiones sobre lo que sucedería. Estaba emocionada, para ser honesta. En ese momento me preguntaron si alguna vez había pensado o hecho cosas bisexuales. Estaba algo asustada, pero solo respondí no a ambos y les dije que era heterosexual. Al principio me dijeron que estaba bien, pero insistieron en preguntarme si estaba segura. En ese punto pensé que no me sentiría segura ni cómoda en absoluto al encontrarme con ellos o incluso al hablar con ellos. Eso es lo que les dije. Ahora se vuelve aterrador. Me dijeron que parara y me inundaron con cartas llenas de muchos abusos sexuales y normales. Ignoré los correos electrónicos por miedo, pero no le di demasiada importancia. Un día recibí mensajes y llamadas ocultas con los mismos abusos que me habían aterrorizado. Nunca les di mi número ni hablé con nadie sobre lo que estaba pasando. ¿Cómo lo supieron entonces? Recibí mensajes amenazando con enviar mi foto a mis padres y publicarla a todos mis amigos si no cumplía con sus demandas. Estaba petrificada y solo obedecía sus demandas. Pensé en llamar a la policía, pero temía meterme en problemas por eso. Pregunté qué quería, luego descubrí que en realidad era un solo hombre. Durante todo este tiempo, dijo que si no hacía el amor con él, entonces haría lo que me había amenazado. En ese momento, dije que era menor de edad y que lo haría arrestar por pornografía infantil. No me creyó. También mencioné que era chantaje. Luego amenazó con hacerme daño y respondí, no sabes dónde vivo. Luego me indicó una ruta en la que vivía. Afirmé que estaba equivocado, pero no se dejó convencer. Durante un mes, ignoré todo, tomé rutas largas para volver de la escuela y nunca salí sola. Bloqueé todo en mi casa cuando estaba sola.
Eliminé mis correos, corté mi módulo de identidad del suscriptor y me aseguré de nunca más tener el cabello largo para no ser reconocido. Viví atemorizado por unos 6 meses antes de recuperarme. Por seguridad, solo se lo conté a unos pocos amigos íntimos. Esto simplemente muestra que no se puede confiar en nadie en línea y que no es sabio estar allí. Estaba allí por una razón, especialmente siendo menor de edad. Nadie entiende realmente lo peligroso que pueden ser las redes sociales. Es un mundo muy distinto, donde todos pueden ser lo que desean. Tenía 16 años en el momento en que ocurrió esta historia. Siempre estaba en MySpace. ¿Sabes las cosas típicas de los adolescentes? Recibía algunos mensajes aquí y allá, pero había este chico que me enviaba mensajes constantemente. A veces le respondía con el típico «Hola» o «¿Qué hay de nuevo?». Ese tipo de cosas, no le daba importancia. Un día, yo y mi amiga, llamémosla Ana, estábamos paseando por la ciudad. Como siempre, paramos en el complejo habitacional cercano a mi hogar, solo para descansar un poco. Estábamos sentadas en las escaleras cuando un tipo llegó detrás de nosotros y le dijo a Ana, ¿tienes un encendedor? Ella le dijo que no, y él se marchó. Unos 15 minutos después regresó y se ubicó detrás de mí. Comencé a notar en mi visión periférica un movimiento de mano. Entonces me giré un poco más y vi su mano en su pantalón, moviéndose de arriba a abajo mientras me enfrentaba. Mi corazón subió instantáneamente a mi estómago. Empecé a correr en mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Ana, y le dije que pensaba que se estaba tocando. Ambas nos sentíamos atrapadas. Luego se sentó al lado de Ana y estaba tan cerca que tocaba su brazo. Pretendí estar en el teléfono para que se fuera. Mira a Ana, luego dice, ella se llama Nadia. Ana se asustó instantáneamente y comenzó a gritar. «¡Pídele tú mismo!». Pero yo seguía fingiendo estar al teléfono. Unos 5 minutos después, el agente de seguridad pasó y nos saludó. Después se dirigió al niño, llamándolo Antonio. «¿Qué tal, Antonio? ¿Estás con estas damas hoy?». Sabía que su nombre debía estar escrito en mi cara. ¿Por qué no lo ve? El agente de seguridad entonces dice, bueno, si escucho hablar de 2 chicas blancas que desaparecen, creo que sé a quién llamar en este punto. Me siento más enferma que antes. Después, el agente de seguridad se marchó. Sin embargo, Ana y yo seguimos allí, sintiéndonos más atrapadas que nunca. Unos minutos después, uno de sus amigos llega y me dice, ¿quieres entrar? Finalmente tuve la energía para negarme y decir que debía encontrarme con mi primo. Antes de que empezáramos a levantarnos, el amigo de Antonio se pone delante de mí y me dice, dije que no. Ana y yo caminamos hacia la salida, ya que mi casa está en la cima de la colina. Y adivina qué, ambos comenzaron a seguirnos. Entramos en este túnel y Ana dice, quítate los zapatos para que podamos correr, y no queremos que escuchen a dónde vamos. Así que ahí estábamos, descalzos, corriendo como si nuestras vidas dependieran de ello. Atravesamos debajo de mi calle, corremos a casa y entramos por el pasillo trasero. Es tan tranquilo que todo lo que se podía escuchar era yo intentando recuperar el aliento y mi corazón latiendo en mis oídos. Miré a Ana, asustada, escondida detrás de la pared, observando fijamente la puerta de vidrio, esperando ver si alguien aparecería. Nos calmamos el uno al otro. Creí que todo había acabado hasta el día siguiente. Cuando fui a MySpace, tenía un mensaje de él que decía, entonces solo quiero que sepas, sé en qué casa vives, con el nombre de mi calle indicado. Entonces lo bloqueé en MySpace y nunca más pasé por ese complejo. Unas semanas después descubrí que estaba en prisión y por lo que sé ahora, a los 25 años todavía está en prisión. Solo puedo imaginar lo que hizo, pero realmente espero no volver a encontrarme con él. Nunca más, nunca. Yo... Vivo con mi novio en una pequeña casa de un piso en los suburbios de Bristol, en Inglaterra. Mi novio es el director de nuestro supermercado local para animales. Por ende, frecuentemente debe trabajar hasta tarde y hacer turnos de noche. Por las noches, debido a mis locos horarios laborales, me quedaba en casa entretenida viendo películas en la televisión. Una noche llovía torrencialmente. Mi novio estaba en el trabajo como de costumbre, y yo estaba en casa viendo algunos episodios de la serie The Walking Dead en Netflix. Mientras veía mi programa, escuché golpes en la puerta. Al principio, creí que era el repartidor que nos trae las compras semanales. Entonces, tomé mi tarjeta de identidad y comencé a caminar hacia la puerta, poniéndome la mascarilla. Fue durante la pandemia actual y mi novio y yo no nos gustaba ir a hacer las compras por miedo a contraer el virus. Así que le pedíamos a alguien que nos las trajera. Abrí la puerta lista para dar mi tarjeta de identificación, pero me sorprendió ver a un extraño de pie bajo la lluvia. Llevaba una camisa negra de manga larga, pantalones negros y tenía el cabello desordenado, un poco como un vagabundo. De repente comenzó a hacer ruidos fuertes y agudos. Tenía la boca abierta, con varios dientes faltantes, y vi la locura en sus ojos rojos.
Al principio me asustó, pero tratando de ser educada, le pregunté si necesitaba ayuda, pero obviamente no respondió. Este tipo estaba claramente bajo la influencia de una droga fuerte. En ese momento mi adrenalina estaba por las nubes, pero no quería ser grosera y cerrarle la puerta en la cara. Después de varios intentos de mi parte para preguntarle si necesitaba ayuda, lentamente se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la noche, todavía gritando y aullando como un loco. Me sentía un poco incómoda, pero no me sentía amenazada. Y pensé que este tipo probablemente solo estaba borracho. Continúo viendo mi programa y finalmente mi novio regresa a casa. Terminamos el día en ese momento hasta alrededor de las 4 de la mañana. Estaba durmiendo en mi cama cuando escuché sonar mi teléfono. Me froté los ojos y vi que era un número desconocido, así que solo podía suponer que eran malas noticias. Tan pronto como descolgué el teléfono, escuché los mismos ruidos que el hombre de antes. Colgué el teléfono y bloqueé el número para asegurarme de que no volvería a llamar, pero no tenía idea de cómo había conseguido mi número. Esa pregunta todavía me atormenta hoy. Todavía vivo en esta casa, pero nada extraño o anormal ha ocurrido desde entonces. Para poner en contexto, soy una joven de 19 años. Acabo de mudarme fuera del estado y acabo de comenzar mi primer semestre en la universidad. No viví en el campus, porque costaba una fortuna, así que tuve que vivir con mis padres hasta que pude permitirme mudarme. Un día, durante el fin de semana, mis padres habían dejado la casa para 3 días de vacaciones y por lo tanto tenía la casa para mí sola. Como solo tenía 19 años y me aburría con facilidad, pocas cosas me mantenían ocupada. Llamé a mi amigo que vivía enfrente para proponerle venir a casa a ver Netflix. Como recientemente habíamos obtenido la suscripción, ella aceptó y vino a mi casa. Nos sentamos en el sofá para ver una película. Después de aproximadamente 1 hora, mi amiga tomó el control remoto, pausó la película y dijo: «Liz, ¿escuchas eso?». Era muy débil, pero apenas podía distinguir una especie de ligero ruido metálico proveniente de mi jardín. Vivo cerca de una zona boscosa, por lo que hay todo tipo de criaturas indeseables merodeando por mi jardín. Sin embargo, el ruido parecía ser un patrón. Era el mismo sonido de detonación y raspado, repetido una y otra vez. Me sentí mal del corazón, siendo una persona muy paranoica que ve demasiadas películas de terror. Agarré el bate de béisbol de mi hermano en su habitación. Cuando abrí la puerta trasera, estaba prácticamente oscuro afuera, así que no podía ver qué estaba haciendo ruido. Al principio, pensé que podría ser una rata, o incluso una ardilla, pero cuando encendí la luz exterior, todos mis pensamientos sobre lo que podría ser se desvanecieron rápidamente. La luz exterior reveló a un hombre golpeando mi aire acondicionado con una de las herramientas de jardinería de mi padre. Era muy delgado, quizás, 1,75 m, y parecía que no había visto a nadie en años. Perdí la cabeza y corrí adentro diciéndole a mi amigo que teníamos que salir por el frente. Y eso es exactamente lo que hicimos. Salimos corriendo de la casa tan rápido y subimos a mi coche. Mientras mi amigo estaba al teléfono con la policía, yo estaba llorando a mares. Hasta que nos detuvimos en una gasolinera cercana para que yo pudiera calmarme. Hasta donde yo sé, la persona que estaba en mi jardín esa noche se fue. La policía registró el área, pero no encontró a nadie que correspondiera a mi descripción. Pero más tarde la policía me anunció noticias muy preocupantes. Dijeron que al mirar alrededor de mi casa, vieron que la puerta de mi garaje estaba abierta de par en par y destrozada. Mi novio salió a tomar algo a Londres hace unas semanas y estaba emocionada de pasar la noche aquí. Mi noche estaba toda planeada. Netflix para llevar, abrir una botella de vino y compartir el sofá con nuestro perro. Tenemos un husky llamado Lulu que cree ser humano. Lulu y yo tuvimos una buena noche. Luego nos acostamos con Lulu durmiendo a los pies de nuestra cama, como de costumbre. Pero en ese momento Lulu me despertó lamiéndome la cara, ladrando y gritándome. Era algo que nunca había hecho antes. Inmediatamente pensé que necesitaba ir al baño, así que me levanté de la cama, y fue entonces cuando escuché golpes muy fuertes abajo. ¿Qué tan borracho estaba Luke? Pensé que llegamos a la parte superior de las escaleras, y Lulu me empuja hacia atrás y se queda en la escalera gruñendo. Intenté pasar delante de ella, pero no dejaba de mirarme y no me dejaba pasar. Los golpes continuaban. ¿Qué estás haciendo? Ven a acostarte de inmediato. Grito en la escalera con la esperanza de que mi novio termine lo que está haciendo, irse a la cama. Mañana le contaré todo esto. Los golpes se detienen y Lulu camina hacia la escalera. Pero ella sigue gruñendo. Tengo una idea brillante. Voy a buscar mi teléfono que está cargando cerca de la cama y llamo a Luke, mi novio.
Pensé que tal vez se había desmayado abajo, así que solo tenía que esperar a escuchar su timbre y seguirlo para que me llevara hasta él. Cariño, estoy dando vueltas en la calle. Luke, ¿por qué sigues despierto? Le cuento que alguien golpeó la puerta y pensé que era él. Puedo escuchar a Lulu gruñir. Y ambos estuvimos de acuerdo en que ese no era un comportamiento normal para ella. Luke dice que está 2 puertas más allá y colgamos. Cuando regresa, me dice que vaya a dormir, ya que es muy tarde y que podríamos hablarlo mañana por la mañana. Todos nos vamos a dormir, excepto Lulu, que se queda sentada junto a la puerta durante la noche. Lo que descubrimos por la mañana me heló la sangre. La puerta de entrada estaba casi fuera de sus bisagras. El ruido era de alguien golpeando la puerta una y otra vez, y que estaba a punto de entrar en la casa. Compramos una nueva puerta, y el tipo que la instaló dijo que solo habrían hecho falta unos pocos golpes más para que la puerta anterior cediera. Gracias a Dios que Lulu me despertó. Entonces... Esta historia ocurrió hace años y aún me persigue. Tengo 25 años. Acabo de comprar mi primera casa con mi prometido en Charleston, Carolina del Sur. La casa en la que nos mudamos no tenía nada muy especial. Era solo una casa básica, adecuada para 1 o 2 personas. Una noche, mi prometido fue llamado al trabajo, ya que había una reunión importante con sus empleados para discutir algo relacionado con la satisfacción del cliente. Había una tormenta afuera y me sentía cansada. Decidí acurrucarme en mi sofá con mi perro. Lápiz para intentar encontrar algunos buenos programas para ver en Netflix. Después de ver una página interminable de espectáculos y películas, finalmente me decidí por una historia de terror americana, que es la mejor serie, en mi opinión. Hasta aproximadamente 1 hora después de comenzar algunos episodios, comenzaba a quedarme dormida cuando fui despertada por los ladridos de Crayón. Es un pastor alemán y una buena chica, pero su gran boca era un problema. Crayón estaba mirando la puerta de vidrio corrediza que llevaba al patio. Ahora vivimos justo al lado de una reserva forestal, así que pensé que solo estaba ladrando a una ardilla u otro animal. Sin embargo, sus ladridos pasaron de ser simplemente molestos a defensivos. Entonces corrió hasta la puerta de vidrio, saltando sobre ella, rascándola constantemente, tratando de romperla, mientras seguía ladrando a todo pulmón. Empecé a ponerme curiosa y detuve mi película para ver qué estaba pasando. Tomé algunas respiraciones profundas para calmarme y encendí el interruptor de la luz exterior. Lo que vi me marcó para siempre, hasta el día de hoy. Había alguien de pie en un impermeable negro. Me estaba mirando llevando una máscara de vendetta. Era noche cerrada, así que no podía distinguir sus rasgos. Quizás 1,80 m, una estatura enorme. Cerré las cortinas y fui directamente a mi teléfono móvil para marcar el 911. Llamé a Crayón y me escondí en mi habitación con él hasta que llegó la policía. De repente, escuché un fuerte ruido proveniente de la sala y supe que había entrado por la fuerza. Durante todo ese tiempo, estaba sollozando, rezándole a Dios para que no muriera. Cuando escuché las sirenas a lo lejos, sentí que me quitaron un gran peso de encima. Luego escuché un golpeteo rápido en mi puerta, así como a 2 o 3 personas gritando policía. Abrí la puerta con gusto e hice todo lo posible para explicar todo. Pero como en la mayoría de casos similares, el hombre se había marchado hace mucho. Se salió con la suya. A la semana siguiente, mi prometido y yo reemplazamos la puerta de vidrio corrediza e instalamos un sistema de seguridad con cámara. Aún me cuestiono qué habría sucedido si Crayón no hubiese estado presente para avisarme. Hace unos años, a mis 25, tuve uno de los encuentros más aterradores e inexplicables que he experimentado. Es absolutamente cierto y es algo que tenía que compartir. Vivo en una casa adosada, que en realidad son varias casas combinadas, formando un gran apartamento. No es el mejor lugar para vivir, pero mis padres quieren que me mude. Y era uno de los únicos lugares donde podía permitirme pagar un alquiler mensual. Vivo en Los Ángeles, por lo que es muy caro y sin mucho dinero. O luchas financieramente, o vives en la calle. En resumen, regresé del trabajo tras un largo día y necesitaba tiempo para mí. Siendo una gran amante del sofá, me lancé sobre él abriendo Netflix mientras esperaba que mi prometido regresara. Tengo un gato americano de color melocotón, de pelo corto, llamado Gus, y en realidad es mi animal de apoyo emocional para ayudarme a lidiar con mi ansiedad. Así que me senté allí viendo Orange is the New Black con mi gato, cuando empezó a maullar de repente de manera repetida. Y aunque es algo que todos los gatos tienden a hacer, encontré el comportamiento muy extraño, porque mi gato nunca maulla, excepto cuando quiere comida. Pero dado que ya había sido alimentado hace no mucho tiempo, esto no tenía sentido. Y de repente, sus maullidos se transformaron en silbidos agudos y arqueó la espalda. El pelo de su espalda se erizó. En ese instante, nunca había sentido tanto miedo.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando la puerta del baño, en el pasillo. Mi corazón se hundió en el fondo de mi estómago, porque me di cuenta de que algo debió haberla asustado. La puerta del baño estaba cerrada, pero me acerqué de puntillas y puse mi oído en ella. Fue entonces cuando escuché un fuerte ruido golpeando la puerta. Agarré a Gus y lo llevé fuera de mi apartamento, al pasillo. Al principio pensé que mi novio se estaba burlando de mí de la peor manera posible, pero él afirmó que todavía estaba en el trabajo cuando lo llamé. Sin otra opción, llamé a la policía, que envió 2 coches en 5 minutos. 2 de los agentes me interrogaron mientras que otros 2 fueron a revisar mi apartamento. Al volver, traían noticias extrañas que contarme. Habían subido a mi habitación y habían registrado todo el apartamento, pero no encontraron a nadie. Era técnicamente imposible porque había cerrado la puerta de entrada cuando escuché el ruido. Entonces la persona que estaba allí no podía posiblemente escapar. No sé si era un intruso o algo paranormal, pero sabía que no era mi imaginación porque mi gato también estaba asustado. Una cosa que sé es que no estaba sola en mi edificio esa noche. Yo jamás la conocí. Ignoraba su nombre y su rostro. Era totalmente ajeno a su existencia. Nunca sabré por qué ni cuándo comenzó y estoy feliz por eso. Creo que me mudé a mi pequeño apartamento en febrero del año pasado. Mi casera, Olivia, era una mujer mayor y amable que cocinaba demasiada comida y me daba las sobras. Soy asocial, pero a ella no le molestaba alquilar a una joven reclusa que le recordaba a su hija. Todas las semanas tocaba a mi puerta. Luego se iba dejándome saber que dejaba algo para mí. Me encantaba el hecho de que incluso mi familia no podía cocinar tan bien. A la mañana siguiente ponía los recipientes vacíos frente a mi puerta. Después de 1 hora, ella volvía y los recogía. Mis otros vecinos parecían bien, pero nunca realmente les hablaba. Trabajo desde casa, así que cada vez que tenía que salir, me apresuraba a entrar a mi apartamento, evitando una situación incómoda. Me encantaba vivir sola, era todo lo que esperaba. Simplemente podía respirar. Pero a partir de abril, comencé a pensar que algo no estaba bien. Había cosas que se movían y desaparecían en mi casa. Estaba convencida de que solo era ansiedad causada por mi nuevo medicamento y la mudanza. Otro efecto secundario era que me hacía sentir muy somnolienta. Como odiaba ver al médico, simplemente lo soporté. Tomaba siestas durante el día y terminé por no preocuparme más. Hasta que un incidente aumentó mi paranoia. Un día, Olivia me trajo una especie de ensalada griega para el almuerzo y la disfruté con mi amigo Netflix. Me quedé dormida en medio de Portlandia y me desperté esa noche a las 17 horas, como de costumbre. Lo que no era habitual es que mi cama, situada al otro lado de mí, estaba desordenada. Duermo de mi lado derecho, pero extrañamente el lugar estaba caliente. Mi primer pensamiento fue que debía haberme movido mucho, pero sabía que era demasiado extraño para ignorarlo. Me levanté y revisé el apartamento, con el teléfono marcando 911. Nada más estaba alterado, todo estaba exactamente como debería estar. Durante las siguientes semanas todo me pareció normal, aparte de los zapatos movidos, la cortina del baño enrollada como siempre. Pensé en decírselo a mis padres u Olivia. Pero mientras no fuera una situación de vida o muerte, no quería arriesgarme a que pensaran que simplemente estaba paranoica. No tenía miedo, estaba nerviosa, quizás un poco terca también, pero me quedé. No voy a dejar que una estúpida ansiedad arruine mi bonito mundo solitario. Llegó mayo y todo empeoró. Mi ropa interior, cepillo de dientes y posiblemente hasta mi comida estaban perdidos. Cada vez que me despertaba había un olor extraño en el aire. Y finalmente me di cuenta de que no se iría si seguía ignorándolo. Llamé a mi madre y le supliqué que viniera y se quedara unos días. Al llegar a casa les conté todo. Decirlo en voz alta y fuerte evita las sospechas de mis padres. Este fin de semana, mi padre fue a mi apartamento y lo que encontró fue un verdadero horror. En las paredes estaba escrito: «Vuelve, bebé, por favor». Salió corriendo y llamó a la policía. Nadie vivía en mi apartamento, pero alguien más que yo tenía acceso a él. La investigación reveló que un hombre, Henry, el hijo de mi casera Olivia, tenía una relación planeada conmigo. Me mostraron su confesión en cinta. Admitió haber entrado a mi apartamento cada noche y cada día, con la copia de las llaves de su madre. Pretendió que estábamos enamorados y que tenía mi permiso. Drogaba la comida que su madre me dejaba, lo que por supuesto causaba mi somnolencia. Y se permitía entrar, mirarme dormir, tocar mi cabello y besar mi hombro. Los restos en el refrigerador fueron probados y confirmaron esta sospecha. Estaba absolutamente horrorizada y asqueada. Un hombre cuya existencia desconocía recogía mi cabello, mi ropa y mis desechos, y vivía prácticamente en mi apartamento durante 4 meses, y apenas me di cuenta de nada.
A los 17 años, me quedé después de clases con compañeros para usar la red terrestre de sexto grado, para jugar una gran partida de Counter-Strike. Eso fue antes de tener internet o una computadora lo suficientemente buena para jugar en línea en casa. Así que puedes imaginar que me divertí mucho. Quiero decir, todos lo hicimos y nos quedamos. Los conserjes tuvieron que apagar físicamente las computadoras y redes para que nos fuéramos por lo tarde que era. Como era noviembre, ya era de noche cuando volvimos a casa. Y la única luz que tenía para guiarme era la luz de las farolas naranjas al borde de la carretera. Pero de repente, mientras caminaba por la vieja calle, a 800 metros de donde vivía, todas las luces de la calle se apagaron al mismo tiempo. Fue tan alarmante que literalmente me detuve en seco, y me encontré mirando a mi alrededor para notar que todas las luces de las casas vecinas también estaban apagadas. La red eléctrica de la ciudad en la que vivo es bastante confiable, y era la primera vez que sucedía algo así. Así que naturalmente estaba algo asustada. Intenté llamar a uno de mis amigos para ver si la electricidad también se había cortado en su barrio, pero mi teléfono ya no funcionaba. Su llamada no se ha podido realizar, por favor cuelgue y vuelva a intentarlo. Así que los teléfonos estaban apagados, las luces estaban apagadas, mis padres aún no habían llegado a casa. Y había una voz en mi cabeza que me decía que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. Estaba demasiado ansiosa para quedarme sentada en casa, en la oscuridad, en sentido literal y figurado. Así que salí a las calles y comencé a caminar hacia donde vivía mi amigo, el mismo al que había intentado llamar. Otras personas salieron de sus casas y los vecinos hablaban entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. Era realmente aterrador ver lo oscuro que estaba afuera. Era algo que muy pocos de nosotros en el oeste habíamos tenido la oportunidad de ver. Un paisaje urbano completamente sumergido en la oscuridad. Había una tensión en el aire, se podía sentir. Y sin un teléfono en funcionamiento para contactar a alguien o saber qué estaba pasando, esa tensión se volvió cada vez más fuerte. No había electricidad en ninguna parte. Caminé durante 30 minutos hasta la casa de mi amigo, con la única luz de antorchas y velas. Las carreteras principales se veían mejor gracias a las luces de los coches, pero era un caos con los semáforos en llamas y las intersecciones completas estaban bloqueadas por coches que intentaban esquivarse. Fui a casa de mi amigo, obviamente, y él tampoco tenía electricidad. Solo que, en un momento en que era mucho más seguro hacerlo, no nos quedamos adentro. Y siempre pensé que era extraño. Como nosotros, casi todos se dirigieron hacia la única verdadera fuente de luz. Durante la caminata, subiendo y bajando por las carreteras principales llenas de coches. De alguna manera, nos encontramos con el resto de nuestros amigos. Y lo que comenzó como una experiencia bastante perturbadora, se transformó en algo supremamente emocionante. No teníamos idea de cuándo volvería la electricidad, ni de por qué se había cortado. Y después de unas horas de oscuridad casi total, incluso los adultos a nuestro alrededor comenzaron a preguntarse abiertamente si volvería. Rápidamente la situación comenzó a tornarse apocalíptica. Pero éramos adolescentes y estábamos juntos. Teníamos ese aire juvenil de invencibilidad que nos hacía pensar que podíamos enfrentarlo todo. De hecho, era bastante eufórico, pero ese sentimiento no iba a durar. Verás, no éramos los únicos que detectábamos un atisbo de tensión en el aire. Donde algunos veían caos o peligro, otros veían una oportunidad. La primera pista apareció cuando vimos a 3 chicos salir a toda prisa de una tienda de la esquina. El dueño los perseguía gritando que había llamado a la policía. Obviamente habían aprovechado la oscuridad para robarle. Y fue la primera vez que entendimos cuán vulnerables estábamos todos en ese momento. La falta de electricidad implicaba no solo la ausencia de luz, sino también de señal de alarma y cámaras de vigilancia. Y la imposibilidad para la policía de responder a las llamadas. Debido al intenso tráfico, comenzamos a ver cosas como dueños de tiendas con bates de béisbol y barras de hierro en sus manos, cerrando las persianas de sus ventanas. O conductores que tenían que ser físicamente separados unos de otros para evitar que pelearan. Fue una mala escena, y fue estúpido de nuestra parte quedarnos por si acaso sucedía algo particularmente caliente. Mis amigos decidieron retirarse al estacionamiento de la escuela primaria donde solíamos patinar. Un estacionamiento cercano al río rodeado de árboles. Quizás si no hubiera habido un corte de luz, habríamos entendido por qué era una mala idea. Pero ya sea debido a la oscuridad total o a una falta general de conciencia, no teníamos idea de lo que iba a suceder. Dios mío, ojalá hubiera sido así. Nos arrastrábamos por el estacionamiento que normalmente estaba iluminado por farolas, pero esa noche era la oscuridad total.
La única luz provenía de la luna o de las pantallas de nuestros teléfonos, que no eran muy brillantes, como en 2005. Cualquier cosa podría habernos sorprendido si era lo suficientemente silenciosa. No teníamos conciencia espacial en absoluto. Y eso hizo que los siguientes eventos fueran aún más aterradores. Al principio, uno de nosotros dijo: "Shh, ¿escuchaste eso?". Todos nos quedamos congelados escuchando lo que nuestro compañero había oído, pero solo había silencio. Un poco más tarde sucedió de nuevo. Y esta vez, nuestro amigo, aparentemente paranoico, insistió en que había escuchado algo en los árboles cercanos, pero simplemente descartamos sus miedos como un intento de broma. Así que, cuando uno de nosotros fue atrapado por algo que intentaba estrangularlo, todos pensamos que era otro de nuestros números haciendo travesuras. Pero nunca olvidaré el miedo que se respiraba en el aire cuando de repente nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos. Que la persona que nos había atrapado era un completo desconocido que había surgido de la nada. Uno de nosotros intentó arrancar al extraño de nuestro amigo, pero parecía ser arrojado al suelo por una fuerza invisible. Era horriblemente confuso de dónde venían estas personas y por qué hacían esto. Era un misterio completo. Pero sabía una cosa, eso era seguro, estábamos siendo atacados. No estoy completamente segura de lo que pasó después. Creo que éramos menos. Porque recuerdo que al menos 2 personas me patearon después de que me noquearon con un puñetazo en la cara. Eso pareció durar una eternidad, y solo se detuvo cuando escuché 2 voces cerca de mí. Alguien decía algo como: "Oh, creo que está muerto". ¿Qué? El hombre no se mueve, parece estar muerto. Asustados, deciden marcharse rápidamente del lugar y dejan de patear el cuerpo. De repente todo quedó en silencio. Debería haberme sentido aliviada de que el ataque hubiera cesado. Pero las palabras de ese tipo solo resonaron en mi mente. Está muerto. Levanto la vista después de haber metido mi cabeza en mi pecho y protegerme con mis brazos. Veo siluetas oscuras arrastrándose o cojeando hacia otra forma inmóvil tendida sobre el concreto. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Pensé que estaba mirando el cadáver de uno de mis mejores amigos, pero por suerte no estaba muerto. No estaba bien, pero tampoco muerto. Debió ser un golpe fuerte porque quedó completamente noqueado. Como uno de esos golpes malos también, cuando la persona está aturdida cuando se despierta. Todavía era realmente preocupante, pero Dios, el puro alivio que sentí cuando se movió y gimió por primera vez. Ninguno de nosotros había resultado muy herido, solo algunos ojos morados y labios rotos. Y a pesar de que estábamos preocupados de que el chico que fue noqueado pudiera tener una conmoción cerebral, no se quejó de náuseas o mareos en los días siguientes. Al final, regresamos a casa cojeando, deseando que aún no hubiera electricidad para no ir a la escuela al día siguiente. Con ojos morados y costras en los labios, pero la electricidad volvió y ni siquiera tuvimos un día libre. Vi con mis propios ojos que los frágiles hilos que mantienen unida a la sociedad no necesitan mucha presión antes de tensarse hasta el punto de ruptura. Y solo se necesita un pequeño corte de electricidad para que todos sintamos esa presión. Pero algunos de nosotros sentimos algo más también. Y para algunos, la oscuridad saca a relucir un deseo depredador, primitivo de cazar y victimizar a las mismas personas que llamamos vecinos. Y son este tipo de personas, los monstruos disfrazados de carne humana, de quienes fuimos víctimas esa noche. Vivo en un lugar llamado Beddington, aquí en Maine. Es la zona con menor población del estado y probablemente una de las menos habitadas del país. Y con una población de poco más de 50 personas, o la definición misma de una especie de ciudad de una sola parada, todos vivimos bastante separados también. El vecino más cercano, a mi derecha, estaba a aproximadamente 1 milla. El vecino más cercano, a mi izquierda, está más bien a 5 kilómetros. El sentido de comunidad aquí es realmente fuerte, pero aquí realmente estás solo, en todos los sentidos de la palabra. Y este tipo de aislamiento es aún más evidente cuando hay un corte de luz. Solo ha ocurrido 2 veces desde que vivo aquí, y solo una vez la segunda vez. Debió haber ocurrido una falla grave en la central eléctrica que nos abastece. La luz estuvo cortada toda la noche. Esa noche no solo la recuerdo por no poder ver los pases ni jugar al fútbol, sino que me quema la memoria por otras razones. Como mencioné, segundo corte de luz, pero gracias a la experiencia que obtuve la primera vez, me las arreglo un poco mejor ahora. Tengo velas almacenadas, linternas de manivela y hasta compré una esterilla calefactora, que podría ser útil para algunos usos. En vez de entrar en pánico y tropezar en la oscuridad, me puse cómoda. Tomé un buen libro y me senté en el sofá. Ahora, es en este momento cuando debo hablar de mi perro. Teddy recibió su nombre porque mi hija adulta pensó que se parecía a un oso de peluche, lo cual es cierto. Teddy nunca se golpeó contra los muebles y nunca se asustó por el más mínimo ruido o sombra. Teddy se acurrucó junto al fuego de leña para calentar sus huesos. Mientras me acurrucaba, Ted me lanzó una mirada como si me dijera: «Ya ves, lo entiendes, viejo, relájate y descansa».
La electricidad regresará cuando esté lista. Pero Teddy no permaneció relajado por mucho tiempo, y yo tampoco. Pasaron unas horas y estaba tan absorta en el libro que estaba leyendo que cuando Teddy comenzó a ladrar, casi me asusté. Verás, Teddy nunca ladraba por nada, incluso cuando veía ardillas o mapaches. Simplemente me miraba como, ¿qué quieres que haga con ellos? Son criaturas, viejo. Nada lo asustaba nunca, así que escucharlo ladrar así era bastante inusual. Así que me pregunté qué podría asustarlo tanto, hasta el punto de hacerlo ladrar. Dije, ¿qué pasa, mi chico? ¿Qué es lo que hueles? Mi cabeza se levantó y se dirigió a la puerta del pasillo, gruñendo en voz baja, entre dos ladridos. Y mientras estaba allí mirándolo, tuve esta sensación desagradable en el fondo del estómago. Ahora, aunque respeto la segunda enmienda, realmente no creo en la necesidad de tener un arma en casa. Siempre he odiado esas cosas. Para abreviar, perdí a un familiar en un accidente de disparo cuando era niña. No, el simple hecho de estar cerca de una pistola me hace sudar y me pone ansiosa. Todo lo que tenía a mano para defenderme era un viejo arco recurvado que usaba para cazar. No realmente ideal para detener a un ladrón, pero era mejor que nada. Debí parecer un viejo guerrero comanche desgastado, arrastrándome por mi sala con arco y flechas, con solo la luz del fuego para ver. Pero no me sentía así. Acababa de cumplir 55 años. Era un adulto, pero algo en esa oscuridad y aislamiento me hacía sentir como un niño asustado. En el mejor de los casos, Teddy había olido a un oso o a un lince salvaje que todavía estaba lejos, y en el peor de los casos, podría ser algo mucho peor. Cuando echo un vistazo fuera de la casa por la ventana de mi oficina, Teddy me sigue saltando al alféizar de la ventana y ladrando unas cuantas veces después de olfatear el aire. Lo que sea que haya olido no lo veía. Después de observar en la oscuridad por un par de minutos, llevé a Ted de regreso a la sala donde dejó de ladrar. Todo estaba tranquilo de nuevo, así que continué leyendo. Aproximadamente una hora después, ocurrió lo mismo de nuevo. Teddy salta sobre la alfombra y ladra como un loco, pero esta vez parece considerablemente más agresivo. Se precipitó hacia la puerta de la sala de televisión, arañando la manija y gruñendo, de una manera que me asustó. Como dije, nunca he visto a Teddy actuar así. Cuando lo dejé salir de la sala, Teddy corrió por la puerta abierta de la cocina y comenzó a ladrar y a arañar la puerta trasera. Quiero decir, él volvió allí y no había manera de que lo dejara salir. Con el humor que tenía, probablemente habría corrido tan rápido como pudiera y se habría perdido. Dejó de ladrar un segundo, olfateó el aire, luego volvió a la sala de televisión, donde comenzó a ladrar de nuevo. Lo seguí con más fuerza hacia las puertas de vidrio que llevaban al jardín, gritando, «¡Atrápalo, chico! ¡Desgárralo!». Pero cuando vi las puertas corredizas de vidrio, juraría haber visto algo moverse en la sombra, afuera. Ni siquiera podría decirte lo que vi. Un destello de movimiento fue suficiente para que agarrara el arco curvado apoyado contra el sofá. El miedo apenas me permitió alinear la flecha con el objetivo. Ted enloqueció en ese instante, como si fuera a romper las ventanas y perseguir todo lo que oliera. Y como dije, podría haber sido solo cómo la luz del fuego se reflejaba en las ventanas. Pero no estaba dispuesta a apostar a que había algo allí afuera. Pensé que era porque había perdido la ascendencia o algo así. Se apagó por completo y dejó de tocar el vidrio trasero, pero después hizo algo muy extraño. Se alejó de las puertas, se paró frente a mí, se puso en 4 patas y orinó en la alfombra. Nunca había hecho algo así. Desde que era un cachorro, Ted estaba muy bien educado en casa. Definitivamente tampoco era miedo a un oso negro. Ted siempre ha estado en las mismas zonas desde cachorro. Y a menos que lo hubiera visto, no puedo imaginar que entrara en pánico como lo hizo. Pero los animales, como los perros, suelen ir al baño solos cuando hay un depredador más grande en la zona. Solo que no puedo imaginar cuánto más se necesitó para que Ted olvidara su entrenamiento en casa. Después de eso, permaneció casi totalmente callado. Solo un gemido ocasional mientras yo estaba allí con la linterna, esperando simplemente que la madre de todos los osos negros viniera a estrellarse contra mis ventanas traseras. Al menos esperaba que solo fuera un oso negro. Comprendo a estos animales, pero no entendí lo ocurrido durante ese apagón, y eso me aterrorizó. Pero con mucho, la peor parte de la experiencia fue cuando escuché algo en el pequeño callejón lateral de mi casa. Verás, hay un pequeño camino de grava donde mi esposa solía cultivar verduras, justo al lado de la casa. Y juro ante el Todopoderoso que escuché 2 crujidos distintos sobre la grava, mientras miraba a la oscuridad por 100ª vez. Fue entonces cuando empecé a gritar que sabía que estaba allí y que ahora estaba armada, y que sería mejor que se fuera. Escuché de nuevo, y durante los siguientes minutos no hubo nada más que silencio. Y luego, justo cuando comencé a pensar que me lo había imaginado todo, lo escuché de nuevo. Pasos claros como el día sobre el grava.
Esta vez estaba más cerca y había oído a la gente caminar por este sendero de grava innumerables veces durante años. Así que te lo digo ahora, lo que estaba frente a mi casa esa noche era mucho más grande que una persona. Si era un oso negro, debía ser el más grande de toda la costa este. No digo que no fuera un oso o algo así. Quizás solo era un perro grande que se había perdido y había paseado por mi jardín. Pero como dije, era enorme, y puedes apostar que vine. Estaba temblando como un perro que defeca mientras escuchaba sus pasos volverse cada vez más silenciosos mientras abandonaba mi propiedad. No escuché nada durante el resto de la noche. Ted no volvió a ladrar, pero parecía que había renunciado a esa línea de defensa. De todos modos, no escuché nada afuera y nada entró en la casa. Si no, estaría divagando sobre eso. Es un poco surrealista para mí que una de las experiencias más aterradoras de mi vida se parezca a un cuento de fogata de segunda categoría. No me asustó fácilmente, y lo que pasó durante ese apagón me asustó mucho. Solo espero que esa cosa, sea lo que sea, ya sea un oso, o la bestia de Turner o algo más, se mantenga alejada de mi propiedad en el futuro. Porque se necesitarían muchas más flechas para derribar a una bestia tan grande como esa. Hace un poco más de un año, en octubre de 2019, sucedieron cosas realmente aterradoras, y pensé que iba a perder la vida. Vivo con mi madre en California, justo al lado de Sacramento, y la quiero mucho porque trabaja muy duro para cuidar de mí. Ahora estoy mucho mejor, pero hace un año no me encontraba bien. Dependía de una discreta máscara de oxígeno para respirar, no una simple máscara facial. Llevaba una máscara con una cánula nasal, el pequeño tubo de plástico transparente que sube por la nariz. Al principio fue incómodo, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. De todos modos, pasé la mayor parte de mi tiempo conectada a una máquina protocolo punto a punto, y era bastante importante que permaneciera encendida en todo momento. De lo contrario, corría el riesgo de asfixiarme. Pero si se apagaba o se rompía por alguna razón, simplemente podía cambiar a mi botella de oxígeno a batería. Y así, se evitaba una muerte trágica. El sistema era perfectamente seguro. Me hicieron creer que este sistema no consideraba que, de repente, podría decidir cortar la electricidad de mi hogar. Me despierto en la noche sintiendo que estoy por tener un ataque de ansiedad. En un segundo me doy cuenta de que no puedo respirar. Llevé la mano a mi cara y sentí que mi cánula nasal todavía estaba en mis fosas nasales. Pero cuando volví a la cama, vi que mi dispositivo de perfil de acceso a la agenda telefónica estaba apagado. Normalmente me hubiera desconectado del dispositivo, ido al cuarto de huéspedes y conectado a la botella de oxígeno a batería. Pero como estaba muy cansada y el corte de energía ocurrió mientras dormía, perdí un tiempo valioso para hacer la transición. Imagina la escena, siento que estoy a punto de desmayarme. No veo nada porque está oscuro y tengo que cruzar todo el pasillo para ir a la habitación de invitados. Siento que no puedo avanzar. Solo tenía segundos para llegar al depósito de la batería. Estaba haciendo todos estos ruidos de respiración sibilante y me sentía cada vez más débil. Al salir de mi habitación y dar unos pocos pasos en el pasillo, mis rodillas se desplomaron. Intenté arrastrarme, pero no pude. Eso es prácticamente todo lo que recuerdo, hasta que lo siguiente que sé es que estoy aspirando aire por la cánula como loca. Debo haber hecho mucho ruido al salir de la habitación, y gracias a Dios, porque eso despertó a mi madre. Ella debe haberme encontrado allí tumbada, haber entendido lo que estaba pasando, y haberme arrastrado lo suficientemente lejos hasta la habitación de invitados, para que pudiera conectar mi tubo de oxígeno. Eso solo duró un instante o dos, hasta que el recuerdo de ese miedo volvió a mi memoria, y estallé en llanto. Tuvimos que ir al hospital para que un médico me revisara. La falta de oxígeno puede causar complicaciones de salud desagradables, y no solo las más obvias. Como esto puede causar coágulos de sangre en tus arterias debido a la tensión, puede ser bastante fatal. Pero sí, me examinaron bien, y aunque estaba bastante conmocionado, por lo demás estaba bien. Pero entonces, salió a la luz todo el asunto sobre los cortes de energía, causando mucha controversia. Para aquellos que no lo saben, aquí, en California, descubrimos que algunos equipos pertenecían a un grupo de compañías eléctricas que estaban causando incendios forestales. Hubo este enorme incendio donde casi 100 personas murieron. Los bomberos descubrieron que había sido provocado por una línea eléctrica que había caído. Luego, las compañías llegaron a un acuerdo con el gobierno federal. Como resultado, decidieron hacer esto. Decidió cortar la electricidad a muchas personas durante la temporada de incendios forestales. Lamentablemente, nuestra casa era una de las afectadas. Tuvimos suerte, pero como un hombre murió porque estaba en asistencia respiratoria en casa o algo así, se cortó la electricidad y ¡boom! Fallo masivo de órganos. Los cortes de energía afectaron otras cosas también, como los nebulizadores, las máquinas de diálisis, los refrigeradores que mantenían la insulina fresca. Las compañías eléctricas afirmaron haber advertido a la gente durante meses sobre esto y la necesidad de prepararse, pero no recuerdo haber escuchado nada sobre esto.
Sí, el momento más aterrador de mi vida, pensando que iba a morir en ese instante. Pero como tantas veces antes en mi vida, mi madre estaba allí y me salvó la vida. Empecé un nuevo empleo en el aeropuerto Will Rogers, pero solo fui transferida a otra aerolínea y trabajé en el mismo puesto de agente de pista. Debo confesar que le tengo un miedo terrible a las alturas. Y la parte que menos me gusta de mi trabajo como agente de pista es cuando tengo que subir a un compartimento de equipaje o a un avión de carga trasera, porque está a unos 6 metros del suelo. Lo primero es que estaba lloviendo. No solo una lluvia ligera, sino un aguacero torrencial con relámpagos y sobretensiones aleatorias. Ocasionalmente, se transportaban cadáveres en las bodegas. Era una de esas noches, y al parecer era mi noche de suerte. Porque mi gerente me dijo que iba a descargar ese avión y a retirar la carga de la bodega. Era el último avión de la noche y no había mucha carga aparte del cuerpo. Mi colega John retiró la rampa de carga del avión y la levantó para que yo pudiera caminar hasta la cinta transportadora para entrar en la bodega. Aproximadamente 4 colegas más llegan con un tractor de equipaje para la carga. Hablo más fuerte de lo normal porque la lluvia golpea con fuerza el casco del avión. Espero que todos estén listos. No planeo pasar aquí toda la noche. John se ríe y dice: no te preocupes, quizás pueda encontrar una nueva vestimenta para entonces, haciendo referencia al cuerpo. No me pareció gracioso, pero me reí un poco. Me metí en el espacio angosto y limitado. Y me acomodé en el basurero, lo más lejos posible de la caja de cartón blanca de tamaño humano. Saqué mi teléfono para seleccionar la lista de reproducción mientras lanzaba la basura. Encontré una buena y comencé a trabajar. La cinta transportadora avanza lentamente, y hay que esperar el escaneo de cada paquete individual. Por lo tanto, no puedo lanzarlos tan rápido como quisiera para escapar. Después de unos 10 minutos, me acerco cada vez más a la caja y mi música deja de sonar. Tengo auriculares que se estropean cuando se mojan. Verifiqué en Spotify para ver si era un fallo o un problema con la aplicación. Tengo un mensaje sin leer. Recibí una notificación y lo olvidé mientras rapeaba sobre el manejo de equipaje. La configuración de mi teléfono. Cuando recibo un mensaje te dirá de quién es, pero no mostrará el mensaje. Tienes que acceder a él y leerlo. El mensaje era de un número desconocido, lo cual era extraño porque muy pocas personas tienen mi número. Hice clic en la notificación y leí el mensaje y todo lo que decía era hola. Envié un mensaje de vuelta y dije, ¿quién es? Mi teléfono mostró que la persona que envió el mensaje vio el mío inmediatamente después de que fue enviado. Esperé sin respuesta, reinicié mi lista de reproducción y volví a mi trabajo. Poco después, resonó un trueno tan fuerte que el avión tembló y me hizo saltar. Racionalicé muy rápido y volví al trabajo. Noté que la cinta transportadora ya no avanzaba. Grité a John, ¿qué pasa arriba? ¿Por qué se detuvo? Me dijeron que me quedara sentada y que no me moviera mientras descargaban esa carga. Me pregunté, ¿a dónde podría ir? Un minuto después, hacía frío, podía ver mi aliento. Pensé que era solo un frente frío y busqué el equipaje de un extraño para apoyarme mientras esperaba. Mientras buscaba una bolsa para llevar, un rayo cruzó el cielo y vi el destello de un niño pequeño, de 11 o 12 años, sentado en una caja blanca, mirándome con una sonrisa extrañamente feliz y la cabeza ladeada. Mi corazón se derrumbó y me quedé paralizada, sin apartar la vista de esa caja durante lo que parecieron horas. Me sorprendió la cinta transportadora de reemplazo que comenzó a funcionar justo al lado del avión. Corrí hacia la cinta transportadora en movimiento, arrastrándome velozmente, luchando por mantener el equilibrio, presa del pánico. En el mismo momento en que toqué el suelo y miré a John, le dije, no, se acabó, vas a tener que entrar ahí. No quería explicar exactamente lo que vi, pero John sabía que algo me asustaba. Me preguntó qué pasaba. Tartamudeé un poco y me fui sin poder decir nada. Luego recibí una notificación de un nuevo mensaje de texto que escuché bastante fuerte y claro. Esta vez. Responde de un remitente desconocido diciendo, es tu nuevo amigo.